Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros. Buenos días, Sandra. Buenos días, buenos días. María Isabel, ¿Cómo buenos están? días. Bien, muchas gracias. Bueno, hoy les quiero contar que tenemos un tema que es para todos de interés y es el tema de la relación de la crítica y la autocrítica. Ese micrófono no lo La escucho. crítica y la autocrítica pues se relaciona con aquello que nombraríamos como facultades psíquicas. La crítica como facultad psíquica, como facultad de nuestro intelecto, nos permite especificar, nos permite determinar lo que es o no conveniente en nuestra existencia, lo que es o no acorde con los juicios, con el sentido de realidad o con lo que son nuestros ideales. Así decimos entonces que el sentido crítico pertenece al campo de la capacidad del sentido de juicio, entendiendo pues el sentido de juicio como aquel que nos permite eh, asentar nuestra relación con el entorno y con nosotros mismos, determinando qué es real o qué es fantasía. Específicamente el sentido del juicio es para eh, reconocernos como seres despiertos o como seres que estamos aún dormidos, ¿cierto? ¿Esto es un sueño o es la realidad? ¿Esto es una fantasía o es una ilusión o es la realidad que tengo que vivir? En ese sentido, entonces, el sentido crítico nos permite erigir eh, aspectos en nuestra sociedad, como es, por ejemplo, las reseñas críticas, por ejemplo, levantar criterios de lo que es o no admisible según nuestro sentido eh, moral, nuestro sentido ético, que intenta la crítica a través del control social restablecer los principios y valores que mantienen el funcionamiento del colectivo, cómo nos movemos y a través de qué nos movemos. Eh, Quiero decir, en el campo de la política, por ejemplo, la politología trata sobre los aspectos del buen criterio de la decisión ética de los políticos o la decisión y los principios que rigen, por ejemplo, el Estado de Derecho. Cuando no estamos con el otro, cumpliendo a cabalidad el respeto por el derecho con el otro o hacia el otro, surge la crítica como una manera de decirnos algo está equívoco, algo aquí no está funcionando bien. Y hay quienes primero acuden a la crítica y después acuden a la presión directa en los implicados, ¿cierto? Cuando el gobierno no nos hace eh, caso a través de la censura, por ejemplo, que hacen los periodistas, entonces surgen las protestas sociales como forma de presión para que el gobierno, dijéramos, los dirigentes gubernamentales reaccionen y redirijan sus acciones hacia una realización por el clamor colectivo. Eh, pero bueno, ahí vienen otras, ya dijéramos, un paso tercero, que es las vías de hecho. Cuando ya no me quieren hacer caso, entonces vamos a presionar a través de actos como el bloqueo de la carretera panamericana, ¿cierto? Nosotros en el campo de la vida particular utilizamos demasiado la crítica y la criticonería. Somos bastante adeptos a criticar a los demás, a criticar y estar juzgando, señalando al otro. Y en este país pues es deporte colectivo criticar y señalar siempre hacia afuera.
A ver, ¿por qué decimos y en qué sentido la crítica se convierte en una problemática? Cuando somos más emocionales que objetivos. La objetividad tiene que ver con el respeto, por ejemplo, del derecho del otro. La objetividad tiene que ver con los principios que rigen la Constitución Nacional, ¿cierto? O los principios que rigen la convivencia. Pero cuando salto al hecho de que el otro me hace y entonces yo le hago, y entonces porque el otro me hizo yo tengo derecho a hacerle, o salto al hecho de que es que no me gusta la carita del fulano ese y entonces finalmente me voy contra él, lanza en ristre, o viceversa. Salta a la palestra pública un fulano que tiene una carita bonita y entonces hay que hacerle fiestas porque ese es el candidato bonito, o como decían de Pizarro León Gómez, ¿se acuerdan? El Claro. candidato papito. Sí. Donde el criterio se borra para pasar al asunto de la emocionalidad. Y hasta la eliminación. Hablando de Pizarro, pues lo recordé inmediatamente. Pues era que pues, pensando en esa, pues digamos como esa necesidad de entender la crítica, pues pienso que también tiene que ver pues con la autocrítica, como el mirarnos hacia nosotros mismos y mirar qué es lo que pasa cuando permanentemente se juzga al otro, se mira al otro negativamente, o por qué me molesta, o esa parte empática o desempática. Pero quería hacer un ejemplo pues actual y de ayer a hoy. Tiene que ver con PM, cómo la Junta, es decir, hay un cuestionamiento hacia algunas personas de la Junta de PM y concretamente el gobernador cuestiona su proceder y cuestiona en el sentido de que han hecho una información negativa y falsa de todo lo que ha pasado en Hidroituango. Porque PM pues tiene que ver con Hidroituango, con ese contrato grande que se hizo y con todos los problemáticas y perjuicios que trajo, aunque pues están mirando, pues parece que el informe están mirando es los beneficios a la comunidad y poniéndole arandelas. Entonces directamente el gobernador dice que por favor digan la verdad, hablen qué fue lo que pasó y que si él es el que está omitiendo es decir, no está hablando objetivamente, pues que lo indilguen y lo señalen a él. Entonces me parece que tiene que ver mucho como con esa, y ahorita en la mañana, pues digo que tiene que ver con eso, porque están rindiendo cuentas EPM de todo su proceso del año 2018, 2017-2018. Entonces me parece que es como muy a colación el ejemplo, porque es una cuestión pública, es una cosa pública, donde toda la comunidad y todas las personas tenemos derecho a revisar el informe de EPM, porque EPM es una entidad del pueblo, es de nosotros y de toda la comunidad, y tenemos derecho a mirar y observar, y pues y sobre todo pues que tiene que ver pues con el agua, que es pues como el problema, el quid del problema de Hidroituango. Y qué bueno que lo digas, porque también es, aunque aquí hablamos de por qué enfermamos, es entender la enfermedad como un ciclo de repeticiones, es decir, la enfermedad como un estallido corporal, social, psíquico, que viene dado por
la interacción que se da entre el medio circundante y el medio interno, o sea, la condición psíquica de cada quien. Y es que como es adentro, es afuera. El mismo desorden que vivimos afuera, lo estamos viviendo dentro. Y la mayoría estamos matriculados en el desorden colectivo, donde hay una opinión manipulada. El sistema de opiniones, el sistema de desinformación genera opiniones, y esas opiniones parten de criterios, por ejemplo, tan absurdos como: si usted se maneja bien, entonces es un buen ciudadano. Por tanto, no proteste, no reclame, no diga. Y si sale a la vía de hecho a protestar, entonces es un ciudadano que está estorbando al sistema y al buen funcionamiento de la sociedad. Cuando justamente las vías de hecho son formas de presión para poder acceder cuando el sistema nos tiraniza. Las vías de hecho son avaladas constitucionalmente para generar respuestas eficaces de los gobiernos o de los sistemas que nos oprimen, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede internamente? Vivimos unos estados de confusión mental y confusión social. Volvamos entonces, como es adentro, es afuera. Según yo tenga claridades internas, me muevo en el mundo de acuerdo por esas claridades. Si por el contrario estoy confundido conmigo mismo, entonces a dar a la palestra pública, a armar discusiones, a armar peleas, a generar críticas donde no me están llamando, o a poner supuestos valores o antivalores en juego que en realidad no tengo claros para mí. Y ahí es donde viene la crítica como una manera de buscar avalar algo que yo todavía no reconocí ni para mí, ni lo estoy poniendo por tanto en práctica, no lo estoy llevando a cabo, sin embargo se lo impongo a los demás. No, estaba escuchándolos y pensaba en esto de la crítica desde el sentido social. Pues en todas estas problemáticas lo que invita es a estar también en conocer, para poder tener, pues para poder ser partícipe, pues en este lado de lo que es crítica, ¿cierto? Que tú lo explicabas muy bien. Veo ahí como la parte entre lo que hace la política y lo que pasa también con la religión, porque ellos también en la parte política se apoya mucho desde esa parte de valores y moral, donde la religión dice no es bueno criticar. Entonces, si yo voy a participar y a dar un criterio, pues debo conocer realmente qué es lo que está sucediendo, para poder aportar desde lo que hablo y tener como, digamos, un criterio firme en lo que estoy invitando. Entonces me parece bonito. Ahora, hay otra parte de lo que decía Fernando, que era la crítica de lo que yo soy adentro, lo reflejo hacia afuera, que ya es desde que utilizamos la crítica como personas, digamos, como un ámbito normal de mi vida, ¿cierto? Que es otra parte, que es ahí donde hay que hacer la diferencia, porque yo me preguntaba si hay críticas que son constructivas o destructivas. En el campo social, entonces se hace saber que es bueno tomar decisiones y hablar, pero también uno estar informado. Tener criterio y poderlo poner en público es una manera del debate social. La democracia se construye con base en el debate de las partes y las contrapartes, ¿cierto? Para poder llegar a lo que se conoce como los acuerdos, tiene que haber deliberación, y en la deliberación tiene que haber debate. ¿Qué conviene? ¿Por qué conviene? ¿Cuáles son mis razones? ¿Qué es lo que estoy proponiendo? ¿De dónde procede la apuesta que estoy haciendo? ¿Cierto? De hecho, la democracia real se basa en la condición de ciudadanos muy informados. Así y más que informados, ciudadanos participativos.
más bien que participativos, listos para la participación. Así nos decía Carlos Gaviria Díaz, ¿cierto? Nos decía que la función del gobernante y del político ha de ser una función de maestro. Y la función del maestro es aquel que es consecuente con los principios. Entonces es el primero que respeta y valoriza los principios del funcionamiento y de la dinámica social, de la convivencia. Porque me llevaste a pensar también al mismo tiempo con lo de la minga de los indígenas, porque pues es de ellos, y que ellos, pues toda la crítica que les hacen, entonces voy a partir como de ahí para explicar lo que siento y pienso y veo, incluso lo que pasó también ayer, y es que ellos tienen un propósito y es defender la tierra, es defender toda su parte milenaria, ancestral, todas las posibilidades de poder tener la tierra para reunirse, para estar con sus seres queridos, con toda la población y toda su familia, y al mismo tiempo para poder producir y tener, porque si se tiene la tierra, se puede producir y defender pues esos productos que para ellos son benditos en términos de la medicina y etcétera. Entonces, el señalamiento que les hacen es que siempre hacen lo mismo, siempre son pendencieros, peleadores, buscan problemas, atrancan el camino, no dejan pasar los carros, etcétera, todo lo que ha pasado, pero y la posición de propósito los hace ser firmes, tener criterios, y es tanto, y entonces a eso llegaba, que ya en este momento el presidente, aunque no en persona, el presidente de la República, sino enviada la ministra del Interior para dialogar con ellos, ayer empezó el diálogo, hoy continúa y ya empezaron digamos, a escucharlos y a entender y a ir parte por parte mirando cómo se soluciona todo ese proceso, como desde lo que planteaba Fernando, desde la democracia y desde el Estado Social de Derecho. Sí, ¿cómo entender entonces que la crítica tiene una función social muy específica, pero que en nuestra vida personal nos interroga, sobre todo por cuánto estamos derivando hacia afuera, queriendo legislar o pontificar acerca de todo? Pontificar en este sentido es hacerla del pontífice, ¿cierto? Dictando una serie de criterios, de sanciones para el otro, y en ese sentido cohibiendo el funcionamiento social y cohibiendo la relación que el otro pueda tener con la realidad. Ahorita estabas tocando ya la crítica desde lo personal y quería también preguntar que eso, pues toqué el tema como qué críticas son constructivas o destructivas, porque muchas veces esa crítica es casi un sinónimo de juzgar al otro desde lo que considero que sea bueno o malo de mi perspectiva personal, pero también qué tanto me vuelvo yo criticona y encuentro siempre motivos para criticar y criticar al otro porque no me veo en mí o veo en el otro lo que me molesta de mí, y es una manera de sacarlo a relucir. Saltamos entonces del campo social al campo individual. En el campo social la crítica es cohibitoria, es decir, tiende a sancionar, tiende a controlar, tiende a redireccionar, en tanto la crítica propone criterio o nos recuerda los criterios bajo los cuales estamos funcionando. Ya decíamos, si estamos en un Estado social de derecho, pues es el debate público el que ha de predominar para la convivencia, y ahí entonces aplico
el criterio de defender a ultranza esos principios que nos llevan a la convivencia o al buen vivir en sociedad. Si lo llevamos al mundo interno, entonces la crítica se convierte en algo inhibitorio. Inhibitorio. ¿Qué es la inhibición? La incapacidad de realizar aunque tenga la facultad. Entonces la crítica puede llevarnos a tal punto que nos sancionamos a nosotros mismos. No, esa palabra no la va a recordar, no va a decir esa palabra, y entonces yo trato de comunicar algo y ya me corté porque la palabra que era clave para hablar con ustedes ya está prohibida, está vetada, gracias. Claro. Entonces, ¿hasta dónde se nos puede convertir como en una fuente de inhibición social de cohibición social e inhibición enfermiza? Digo, cohibición social en cuanto coacciona, y inhibición en cuanto es hacia adentro un impedimento, una desrealización, para decirlo así, porque a pesar de ser capaz de caminar, mi cuerpo no responde. Pero sobre todo es como de desinhibición para decir lo que siento, o desinhibición para lo que me molesta, lo que pues siento negativamente frente a cosas o personas o algo que me está molestando. ¿Cómo tramito eso para que deje de ser inhibición, o eso lo debo tramitar internamente? Es muy hermoso lo que estás diciendo, porque nos acercamos ya a el criterio de lo medianamente aceptable o lo medianamente saludable, para decirlo así. Es decir, no estamos diciendo que la crítica sea negativa, ni que la crítica sea una peste o un flagelo social o individual. Estamos diciendo de que la crítica es necesaria para mantener el registro de lo que llamamos el principio, los valores y las motivaciones, o sea, aquello que nos motiva, el propósito que tenemos en nuestra existencia. Pero cuando la crítica se hace de manera desmedida, puede responder a dos hechos, ¿cierto? Uno es el intento de control de los otros, que es el mismo intento que tengo de controlarme yo mismo. O cuando la crítica se convierte en criticonería, que ya es ando criticando todo. ¡Ah, qué pereza! Ya amaneció lloviendo. Entonces voy a criticar el día que porque está lluvioso. O voy a criticar el sol porque está muy caliente. Y saltamos a una cantidad de tontería donde toda manifestación de la existencia se nos convierte en una fuente de tormento. Yo estoy un poquito como confundida desde lo que yo conozco, Fernando, y me gustaría de pronto que me ayudara a saber. Empezamos hablando sobre la crítica social y me parece válido de que tengamos criterio. También desde un artículo que podamos leer o algo, tener un criterio de lo que me parece a mí como ser, en cómo me llega, cómo me convoca, ¿cierto? Desde ese momento yo veo la crítica desde un lado positivo, pero también está desde la parte personal, y realmente cuando yo me vuelvo hacia una crítica pero constante, yo no lo veo tan positivo, al menos que sea una autocrítica y que me invita a un conocimiento de sí misma, de lo que está pasando conmigo, pero cómo caer en cuenta, porque muchas veces hay personas que no se creen criticonas, pero que pasan todo el día juzgando y criticando al otro, pero no caen en cuenta es que son criticones.
O se pasa. Entonces, yo quisiera ahí como que nos ayudas a diferenciar, pues yo ya lo de lo social lo entiendo como algo desde lo positivo, desde el derecho como ser que tengo también a participar desde la crítica, pero desde lo personal, para no confundir, el tener mucha crítica no se hace algo como tan positivo, más que nos invita a un conocimiento de sí mismo, pero cómo hacerlo, cómo manifestarle a alguien sin volverme yo también criticona con esa persona de que a toda hora vive haciendo premisas que realmente son molestas. Realizando acciones o tomando posiciones. ¿A eso te refieres con premisas? No, lo tienes supremamente claro. Aquí lo que hay que es enrutar lo que estamos tratando de proponer, y es cómo enfocar la crítica para que se nos convierta en una fuente de realización, ¿cierto? Entonces, primero es aceptar que la crítica es un instrumento de interacción social. ¿Y para qué la voy a utilizar? ¿Qué sentido tiene en el campo de lo social o qué sentido tiene en el campo de lo personal? Porque toda crítica hacia afuera es siempre una autocrítica, ¿sí? Hay algo en mí que todavía no asimilé y que sigo repitiendo, o busco afuera quien lo repita. Entonces digo, no, es que estos cínicos gobernantes ya no atienden la crítica. A ellos les resbala el hecho de que haya crítica periodística. Incluso los acuerdos que hacen con los pueblos, con las comunidades, luego se los saltan por la barda con una facilidad que uno ve que entran en un diálogo, pero a los 6, 8 años vuelven con lo mismo, o simplemente bajo cuerda lo que hacen es aplazar, por ejemplo, la imposición de la explotación minera cuando la comunidad dijo que no, ¿cierto? Que es lo que está pasando en este momento con las mingas. O sea, ellos están cansados de que les incumplan. Exacto. Y es la medida que toman. Entonces, miren ustedes cómo lo tomamos ya en el sentido ya iniciático, ¿cierto? Iniciático es aquel que está avisado de unos principios que rigen el universo, ¿sí? Iniciático quiere decir volver al origen, a los principios que siempre rigieron para la sociedad, que rigieron para el universo, que rigieron para la humanidad y que podemos actualizar y poner en práctica. Entonces, mencionar cómo nos reconocemos como criticones. O sea, cómo, porque es algo, yo me pregunto, muchas veces caemos en que yo veo en el otro la crítica y todo, pero no me lo veo en mí mismo. Entonces, ¿cuáles serían como si hay algunas pautas desde la psicología para yo reconocer que yo también critico y que yo también juego ese papel? Pero yo lo veo desde el lado que qué bonito reconocerlo, pero no para sentirnos mal, sino para mirar que desde la autocrítica cómo puedo avanzar como ser y que me invita a mí a tomar unos cambios positivos en mi vida. ¿Cuáles serían? ¿Cómo reconocer? Porque mucha gente no se lo ve y una vez está aburrido de tener gente criticona, pero ¿cómo le digo yo a esa persona que calme esas palabras, que a todo lo que dice es en crítica y no hay nada positivo, no construye? Yo voy a poner un ejemplo, es como he tenido que trabajar la paciencia. Es una invitación. Dale. Y mi impaciencia me lleva a criticar, a decir que es que la otra gente no se mueve, es que no hacen las cosas, es que no. Pero realmente, entonces, esa parte, para poderla mediar, tengo que trabajar la paciencia, ser paciente. Entonces aquí me llama algo la atención de Marisabel. ¿Será que cuando uno es muy criticón se encuentra con otros criticones de frente que le están a uno mostrando esa parte de la crítica? O atraemos personas que nos provocan ese malestar que nos lleva a la crítica. Dos formas de criticonería: aquel que vive hacia afuera señalando a los demás, y aquel que dice no, yo no soy nada crítico, pero vive inhibido en sí mismo. O sea, no se permite
qué pena decirlo así, pero no es para señalar, sino para que lo comprendamos, y es la persona tímida que no se atreve a nada. La persona que no se atreve a nada está dominada y controlada por la crítica, y no por la crítica del otro, sino por lo que imagina en crítica en el otro, que es la crítica propia. Entonces, dos formas son de la crítica, y las dos son inhibitorias. Una lleva la crítica hacia afuera, no se permite, pero tampoco le va a permitir al otro, porque intenta controlar en el otro aquello que él en sí no se permite. Y aquel que vive en la posición de ¿será que sí? De pronto, tal vez. ¿Quién sabe? Ustedes han visto de universitarios. ¿Quién sabe? Es que, no, es que de pronto, tal vez. No, es como si tal cosa. Y todo es metafórico. Y es que no se están permitiendo pensar ni asumir por cuenta propia aquello que les viene como verdad interna. A ver, no, es que no es del todo así. No, es que no es del todo, pero toca conmigo. Es en la medida que toca conmigo que esa verdad que descubro en una situación cualquiera, la voy a aplicar para ver cómo es que yo vivo y puedo transformar esa situación. De lo que los otros pueden hacer y yo no me lo estoy permitiendo, desde la inhibición. Y por eso yo ahorita tocaba el tema de la religión, porque la religión nos convoca mucho a no criticar, a ser pacientes, a ser sumisos. Las cosas ya están dichas, ya están hechas, están comprobadas. ¿Por qué nos vamos a ir a contradecir algo, cierto? En la religión mucho en esa parte del deber, ¿por qué hacerlo? Desde la parte pues de religiosa, y que bueno, eso nos marca mucho para los que fuimos, digamos, criados bajo una crianza católica, que yo fui católica desde el cómo porque criticar al padre que nos castiga, pues se vuelve una crítica. ¿Y por qué no decían criticar? Es que no se le puede desobedecer, y muchas veces estando en contra de muchas cosas de las que uno no estaba de acuerdo, pero se las tenía que callar porque era pecado ir a hacer a tomar una decisión diferente. ¿Y cuánto nos cohíbe eso en nuestra vida después? Porque nos marca, entonces, y hace que también sea un reflejo desde lo social, porque si me lo han prohibido desde chiquita, porque es así, pues cómo voy a participar donde hay que darle el crédito a los que saben, a los que ya saben cómo hacerlo. Y aquí la cuestión también es desde donde yo empiezo en la crítica a volver esa inconformidad hacia el otro, porque no empiezo a ver que hay algo de mí que quiero expresarlo y decirlo, pero que el otro se lo permite y que yo no me lo permito. Muy bien, entonces, ¿cuántas veces el otro se permite lanzarse, por ejemplo, como artista? Y entonces empezamos, pero es que no, pero como ese tipo no tiene, pero es que ¿quién no tiene garbo? ¿De dónde salió? ¿Quién lo llamó no artista? ¿Quién lo declaró no sé qué? Y así entonces la crítica se constituye en una fuente de manifestación de lo que nosotros mismos no nos estamos permitiendo. Entonces llegamos a un punto, Sandra, María Isabel, y para todos, llegamos a un punto donde el examen que nos permitimos hacer en términos de la criticonería es cuán inhibidos estamos en nuestra existencia. Me he encontrado con personas que viven al 30% de su vida, gente demasiado inteligente, y entonces declaran abiertamente: es que yo decidí mantener un bajo perfil. ¿Bajo perfil? ¿Por qué? ¿Cómo así que bajo perfil? ¿Quién dijo? ¿Quién no tenía que tener bajo o alto perfil? No, es que uno se hace muy visible y entonces lo empiezan a criticar y lo empiezan a señalar, y yo no quiero como pasar por eso. Es que uno quisiera pasar como de agache, qué pena con la gente.
es que ¿qué van a pensar de uno? Y está de agache. Y entonces le devuelvo la pregunta, ¿qué van a pensar de uno o qué estoy pensando yo de mí? Fernando, sabes Qué que bien. en algún momento de mi vida yo me sentí como ese personaje. Pues yo tengo una experiencia comercial ya de 18 años, y estaba en grupos muy competitivos donde éramos muchas mujeres, y en algún momento llegué a tener y a decidir que era mejor tener un bajo perfil hacia ellas, porque realmente entonces ya no me atrevía a veces ni a decir todo lo que tenía que decir, porque pues me iba muy bien. Desde mi parte comercial siempre era como el propósito de hacer mi trabajo bien, porque me generaba a mí unas comisiones y unas ganancias, pero cuando ya estábamos en grupo me reprimía. Pero mira lo paradójico de esto, también cuando hablaba era muy mordaz. Yo no me daba cuenta que tal vez esa era la parte que más molestaba, porque pues como ya lo tenía claro, era daba unas críticas muy fuertes que yo ahora reconozco. Pero entonces yo decía, bueno, Sandro, entonces yo siempre estaba como no de primera, sino atrás, para que tener bajo perfil, para que no me vieran mucho, y yo bien pelirroja y todo, me veían más. Y cuando hacía mis intervenciones, no era algo más colaborativo, y es algo que yo hoy en día lo reconozco y me parece bonito decirlo, sino que eran, ya juzgaba desde una manera muy crítica al otro. Entonces hoy en día reconozco de que realmente se pueden decir cosas sin ser, y tenía por dentro cuidado hacia el otro, pero era qué tanto era mi inconformidad por dentro. Yo me sentía con mucha inconformidad porque había cosas que no me parecían justas, que sucedían y que yo no era capaz ni siquiera de entenderlas y comprenderlas para mí misma. Me supongo que hoy en día entiendes de que lo que te faltaba era dulzura contigo misma. Total. Llevabas esa mordacidad de adentro, la llevabas hacia afuera. Con esa mordacidad era que conducías tu vida y la llevabas hacia afuera. Y luego, claro, hay que mantener un bajo perfil porque me puedo tornar tan Sí, como autodestructiva. Total. Así es. ¿Cuántas, yo me preguntaría, cuántas enfermedades, cuántos accidentes vinieron en aquel tiempo en esa mordacidad contigo misma? O sea, soy tan fuerte y tan, entre comillas, prepotente, que no miro hacia adentro, sino que estoy viendo afuera, y todos afuera me tienen que hacer caso, y a todos los coacciono de tal manera que los someto a mi criterio, pero no me estoy dando cuenta de que esa manera del trato tiránico que ejerzo con el otro, lo estoy ejerciendo conmigo mismo. Desarrollar la bondad del corazón es reconocerse en amor. Yo soy amor, y ¿qué me estoy permitiendo del amor que soy? En dulzura, en abundancia, en alegría, en belleza. Yo siento hoy en día, Fernando, de que yo te preguntaba a ti cómo decirle al otro, y yo pienso que hay momentos en que se puede dar la oportunidad, pero cuando uno tiene el respeto hacia sí mismo, comprende también la situación del otro, sin la crítica destructiva, porque muchas veces nos dejamos llenar de palabras porque la otra persona nos diga cosas y nos la tomamos con mucha importancia, y es algo que yo también tengo que trabajar en mí misma. Algo de esa persona que me está diciendo es un reflejo de lo que yo tengo adentro, pero también es como decirle a la otra persona, ¿cierto? Que algo de lo que él dice pues también me saca de mis deberes y mis haceres, y he aprendido mucho pero desde la dulzura, o que la vida le muestra en el momento indicado, pero desde la dulzura, desde las palabras dulces, para decirle a la persona también con esa dulzura de una manera constructiva, no destructiva. Porque cuando reaccionamos, no avanzo, es ahí donde viene el veneno, y no avanzo, no lo comprendo. Entonces aquí he colocado mucho en práctica lo que es la escucha. Aunque me moleste, trato de escuchar muy bien antes de reaccionar,
para poder captar que, bueno, que es tanto lo que me ha dicho, que puedo, aunque eso de la reactividad a veces es algo que nos hace como humanos, pero en ese está el avance, ¿cierto? De tratar de no ser tan reactivo, escuchar para procesar y poder decirle, no, es que esto que me dijiste me molesta por tal cosa. Es importante vuelcas, importante que tengas en cuenta que a veces te vuelcas y valga la anotación para todos los oyentes y para quienes nos puedan escuchar en adelante, y es cuando me vuelco hacia afuera, ¿qué le voy a decir al otro? ¿Cómo le digo al otro? Cuando estoy pensando en cómo ayudarle al otro para que entienda, es porque yo todavía no entendí. Por eso te hablaba, bueno, en Sí. eso sí, pero cuando yo digo que se toma el tiempo para escuchar lo que el otro me dice, vendrá, es donde viene un discernimiento de sí mismo. Ante Me todo, tomo el tiempo antes de reaccionar, ser reactiva. ante todo, mirarte a ti misma, ¿cierto? Si esto me ha prestado tanto, entonces 3 criterios básicos, ¿cierto? Si temo a la autocrítica es porque si temo a la crítica del otro porque me estoy autocriticando y ya la autocrítica me inhibe. Si estoy criticando demasiado al otro es porque también me critico adentro, y hasta dónde estoy haciendo de talanquera para el otro, porque el otro se va a permitir, y voy a utilizar la crítica para contenerlo porque se va a permitir lo que yo no me permito dentro. Qué bonito. Tercero, si estoy pensando en decirle al otro que caiga en cuenta, es porque yo todavía no caí en cuenta. Otra cosa es si alguien acude a ti y te pide ayuda, entonces ahí sí se da cuenta, entrar en el criterio de venga, se da cuenta que esto y esto se repite. ¿Dónde cree más que se ha repetido el patrón? Le voy a dar la palabra a María Isabel para que... No, antes de que me diga María, quiero decirle algo, Fernando, y es que me parece bonito y me coloqué de ejemplo porque te había pedido, pero me llega también a mí. Pero me coloqué de ejemplo porque muchas veces no nos reconocemos, y qué bueno que nos haya dado esas pautas. Gracias. No, sino que yo también estaba pensando que en general, pues cuando a una, y a mí me pasa todavía, y me pasaba muy continuamente como esa situación, es porque en general uno está metido, por decir, metido de metida o al azar, o pues porque a veces en grupos o en lugares o en espacios, pero ya sí lo digo con respecto a mí, que son grupos o espacios muy competitivos, más de competir la una con la otra, el otro con el uno, competir en términos del conocimiento, del que sabe más, del que tiene mejor verborrea, etcétera. Entonces uno está muy pendiente de contrarrestar esa importancia personal, hablando o diciendo, y no me puedo quedar callada o no me puedo quedar callada. Entonces, esas no me molestaban, entonces utilizo la ironía, pues como cierta situación de importancia personal, obvio, pues para sobresalir. Entonces me parece que cuando uno empieza a sentir al azar, ya no la necesidad ni de competir, ni de estar en sitios o lugares, sino la búsqueda de un propósito, y en la búsqueda de unos se siente que lo sanen, se siente uno absolutamente ya bien, tranquilo, ya puede hablar lo que piense, lo que siente, por un lado, y por otro lado, el que le puede permitir a uno en espacios compartir con el otro situaciones que uno le ve o que ve sin hacer la crítica, sino mira, ensaya con esta que con la otra, o mira que te está pasando algo que lo repites, mírate a ti misma o mírate a ti mismo,
obvio, y porque uno se ha mirado y se está mirando a sí mismo lo que pasa. Entonces, no es un juego de palabras, es una posibilidad de abrir caminos y de entender con el otro y de comprender con el otro situaciones críticas y situaciones de autocrítica que se pueden mejorar colectivamente. Y esto nos trae a colación, María Isabel, algo que vos practicás desde cierta época para acá, y es el círculo de la palabra. Como en el círculo de pensamiento bonito, palabra dulce. Uno va a los círculos de palabra y no te están ni criticando, ni refutando, ni nadie está tratando de sobresalir. El mayor allí no tiene que ser en el momento el que más edad tiene, sino quien tiene la palabra, ese es el momento. Es decir, si el niño tomó la palabra, ese es el mayor para el momento. Y vamos a respetar lo que tiene que decir ese niño, sin criticarlo. Y vamos en abono, es decir, a eso que dijo tal persona, podríamos cambiarle la perspectiva y verlo, por ejemplo, en la vía inversa. Ya estoy utilizando palabra bonita. ¿Por qué? Porque no estoy al ataque ni al acecho de lo que no me gusta, sino que estoy reconociendo lo que el otro dijo para entrar a mi perspectiva. Y puede que le estoy proponiendo, no estoy de acuerdo con lo del otro, pero le estoy proponiendo otra mirada, que el círculo de la palabra le estoy proponiendo y ayude a heterogeneizar, avise y ayude a heterle ese carácter, a quitar, sobre todo nos creemos dueños de una verdad. Y es que en los grupos, sobre todo nos creemos dueños de una verdad. En esa pretensión de tener la última palabra, en esa se juega es de tener la última palabra, se juega ese asunto de que todos me reconozcan, que todos me tengan en cuenta. Yo tengo la última, me alaben, que todos me reconozcan, que todos me tengan en cuenta. Yo tengo la última parte, siendo que yo soy en una verdad tan evidente que yo soy casi yo. Y resulta de que no, allí yo. Y la palabra está de que no, allí en el círculo de la palabra respetable, la doctor anciano como respeta la del joven, el anciano como la del niño, la del joven. Y es ahí donde los indígenas nos vuelven a unos principios básicos de convivencia, y es el respeto por la verdad de cada uno. Incluso dicen, perdóname Sandrita, una cosita pequeñita, que tiene derecho uno, pero derecho en términos de entenderlo y de comprenderlo, a decir, yo brillo, el otro brilla, todos brillamos en términos de dar luz. Y si nos damos luz entre todos, pues es muy difícil la oscuridad. Tú dijiste algo muy bonito y quiero aquí como resaltar, es que cuando ya uno se reconoce en sí mismo, pues ya no vamos a estar a la defensiva de nada. Ya estamos nosotros en ese conocer, llegar hasta ayudarme a mí a trascender. Está diciendo la persona de una manera, puede llegar a trascender en cosas que necesito. Hay gente que escucha estas cosas y dice, no, yo crítica, no, yo mantengo, el criterio mío es viento bonito indígena. Y uno, pensamiento bonito, palabra dulce. Y uno luego los ve en Pero también es que revisemos un poquito eso de nos vendemos un criterio a nivel intelectual, unos principios, unos valores, pero luego en la práctica somos absolutamente inconsecuentes. Y lo que nos pasa a la mayoría de los colombianos es que somos autoritarios. Y eso es lo que reproducimos en el campo del gobierno. Autoritarismo ramplón, cínico, descarado, para decirlo en términos más sencillos. Y luego lo ejercemos en la vida diaria.
la violencia contra los niños, el abuso de menores, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los hombres, que también la hay. Es decir, esas formas autoritarias siempre nos están complejizando y dañando la vida diaria. ¿Ibas a decir? Fernando, entonces podríamos tal vez hacer como un pare cuando somos tan inconformes con algunas molestias que tenemos, es también darnos cuenta que tan criticones podemos ser, lo podríamos como asociar, que es que si yo me siento tan inconforme cuando llego a un sitio, tan inconforme cuando me hablan, tan inconforme cuando me toca salir a hacer cosas, entonces entro también en esa crítica o autocrítica conmigo mismo que se vuelve destructiva. Podría ser como una señal esa inconformidad. Y peor aún, busco situaciones donde donde me hagan sentir incómodo para tener de qué criticar, cómo sacar el veneno que todavía no reconozco adentro. Ay, yo no quiero dejar de decirlo, y es que a mí me parece que el humor nos saca de ese veneno. Qué bonito. Nos permite tantas, dijeron, tomarle el pelo a la vida, a las cosas, a que me dijeron, a lo que me llegó, a lo que no me llegó, el que la cama está dura, que está hablando, lo he aprendido muy, hay frío, que y yo se lo he aprendido mucho, pues a Fernando y a varias personas que tienen alrededor, y definitivamente es el antídoto. Sí. Parte pues, parte. El antídoto de la amargura. No de la felicidad. Eso fue. Pero ya buenísimo. Sí. Pero lo entendieron, ¿cierto? Sí. Dejamos por aquí un feliz día. Lo hice de propósito, María. No, realmente fue un lapsus.